Buenos días a todos. Vamos a continuar a retomar el primer tema del curso de astronomía, donde lo habíamos dejado, que creo que era en esta imagen, en esta diapositiva. Un breve recordatorio antes de comenzar de lo que habíamos visto en la sesión anterior, que fue, como pueden ver por si han visto el vídeo, pues una sesión meramente introductoria donde introducíamos los parámetros generales, las coordenadas por las que nos vamos a mover durante todo el curso, ¿no? Habíamos introducido una pequeña historia de la astronomía, el papel que juega la astronomía dentro del conjunto de las ciencias naturales, y cuáles son los conceptos, las ideas básicas que debemos retener en la memoria para entender todo lo que vamos viendo. Nos habíamos hecho eco de un lamento generalizado en toda la docencia astronómica, que es el hecho de darnos cuenta de la poca importancia que se le da a la astronomía dentro de la formación de los jóvenes, de los niños y de los adultos, claro. Y cuando se hace referencia a este tipo de cuestiones, pues se pasan de manera muy somera o simplemente se omiten. Yo reconozco que no tuve ninguna clase de astronomía cuando era pequeño, era joven. En el colegio nadie nos dio esa asignatura. Siempre los primeros temas de los libros de texto pues estaban dedicados pues a explicación de un poco de los rudimentos básicos que debe conocer todo escolar de astronomía y de geografía, ¿no? Y había siempre un tema dedicado al sistema solar, otro quizás al cómputo del tiempo, al movimiento del sol, pero eso ya era algo muy avanzado, incluso para los profesores, lógicamente. Y lo que hacían nuestros maestros era pues omitir esa parte del temario e ir directamente pues a la parte mollar de las ciencias naturales, ¿no? Que era pues la biología, la química, la física, de forma que nuestra formación en este área temática pues es siempre muy deficiente, lo cual no deja de contrastar con la perspectiva histórica que ha tenido el encaje de esta materia en el currículo, vamos a emplear ese término, ese neologismo, de los alumnos de ciencias. Yo no soy muy partidario de distinguir formación científica y formación de letras, porque en cierto sentido, un sentido muy amplio, todas las disciplinas son científicas. Vamos siguiendo la terminología de Gustavo Bueno, que distinguía entre ciencias alfa y ciencias beta, pero en definitiva todas las disciplinas que tienen un cierto rigor y un cierto bagaje histórico pues se pueden considerar científicas. El alumno típico durante buena parte de la Edad Media, de la Edad Moderna, se enfrentaba a la necesidad en su currículo académico de estudiar lo que se llamaba el quadrivium, las 4 vías, traducido del latín, para el conocimiento, ¿no? Esto es lo que hoy llamaríamos un programa académico de ciencias, un programa académico que constaba únicamente de 4 asignaturas, en contraste con las decenas o cientos de asignaturas que cursa un alumno, un escolar medio en cualquier país avanzado, ¿no? En aquellos tiempos solo había 4 asignaturas, 4 disciplinas científicas que en realidad se pueden reducir a 2. En tiempos históricos, los escolares que querían seguir un cierto curso académico en su carrera estudiaban solo 2 elementos de la realidad, de la naturaleza, que eran el número y la figura. 2 elementos que enraizan su tradición en la cultura clásica, ¿no? Esto suena mucho a Grecia, ¿no?
la geometría griega, las ciencias griegas. El número y la figura. Y ambos conceptos, ambas ideas, ambos elementos se estudiaban desde dos puntos de vista. Bien en sí, es decir, estáticos, la figura estática, la figura en sí y el número en sí, o bien desde la perspectiva dinámica, digamos, el número en movimiento y la figura en movimiento, es decir, en el espacio o en el espacio-tiempo, podemos decir. Y así, combinando 2 a 2 estos 4 conceptos, número, figura, estático, dinámico, pues surgen las 4 categorías, las 4 disciplinas que entraban a formar parte del quadrivium. El número estático, que era objeto de estudio de la aritmética, claro, de las matemáticas, de la aritmética en concreto. El número en el tiempo, el número moviéndose en el tiempo, que era objeto de estudio. Si la física, por ejemplo, es la ciencia de la física, de la materia, la ciencia del número en movimiento es la ciencia de las musas, de las inspiraciones, de las musas, es decir, la música. La música ha sido considerada, y lo es, una disciplina científica. Y si no, que se lo pregunten a Pitágoras. Por lo tanto, el número estático es la aritmética, el número dinámico es la música. La figura estática, lógicamente, ya podrán entender que es objeto de estudio de la geometría, mientras que la última combinación de posibilidades nos da la figura en el espacio y en el tiempo, moviéndose, dinámica, que es objeto de estudio precisamente de la materia que nos trae a colación en este vídeo, que es la astronomía. Por lo tanto, en esa forma de pensar, la astronomía tiene un encaje perfectamente ubicado y perfectamente coordinado con el resto de materias que forman el conjunto de las disciplinas científicas comprendidas dentro del quadrivium. Cierro esta digresión y nos centramos en la temática que estábamos desarrollando. Nos habíamos quedado en este esquema muy simple, que quiere simplemente representar gráficamente, esquemáticamente, el horizonte visual que observa potencialmente un observador cualquiera situado en la superficie del planeta Tierra, esté donde esté, independientemente de su ubicación geográfica. Un observador, vamos a ponerlo lo más sencillo posible, un observador sobre la superficie del mar, para que no haya un relieve que nos impida ver el horizonte racional, el horizonte que veríamos si el mar estuviera completamente liso, ¿verdad? Que no hubiera ningún tipo de relieve que desviara la imagen ideal que tenemos del horizonte como una línea continua que se reparte de manera homogénea independientemente a dónde dirijamos la vista, ¿no? Esa podría ser una idea de horizonte. Entonces, en esta situación, cualquier astrónomo tiene necesidad de recurrir a un sistema de coordenadas. Y aquí viene la primera, no lo voy a llevar a complicación, pero digamos, cosa que hay que tener un poquito de detalle y de concentración para entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de diferentes sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas son soluciones a qué problema. El problema fundamental básico al que se enfrenta un astrónomo es la necesidad de ubicar los objetos que ve en el cielo nocturno, en la bóveda celeste nocturna, o diurna, da igual, en la bóveda celeste.
Imaginemos que vemos un objeto que no sabemos identificar, una estrella, un planeta, un cuerpo artificial, un globo, un ovni, lo que fuera, que necesitamos reportar su posición a otro compañero. Imaginemos, por ejemplo, que vemos una supernova tan brillante que la podemos ver a simple vista y queremos arrogarnos el derecho a ser los descubridores de esa supernova porque pensamos que somos los primeros que la estamos contemplando a simple vista. Lógicamente, lo primero que hacemos es localizar el teléfono del Observatorio Astronómico Profesional más cercano para informar de este descubrimiento tan notable, ¿no? Lo primero que nos va a preguntar el astrónomo de guardia que esté en ese observatorio va a ser, bueno, ¿y dónde está usted viendo ese objeto? Porque lo queremos observar con más detalle con nuestros aparatos astronómicos, científicos, y nos tiene que dar la ubicación lo más exacta posible, claro, para que nosotros también desde otro sitio distinto, lo podamos ubicar en el espacio. Entonces, ¿cómo demonios nos las apañamos para informar de la posición de este objeto en el cielo? A poco que pensemos nos tenemos que dar cuenta de que de alguna forma o de otra tenemos que dar parte de dos números, de dos coordenadas. Si asumimos que la bóveda celeste es una superficie de dos dimensiones, imaginemos como la superficie interna de una cúpula, ¿verdad?, que está tachonada de estrellas y de otros astros, otros objetos. Cualquier superficie bidimensional. La tercera dimensión, como decíamos en el anterior vídeo, la omitimos porque no es relevante para nosotros. Sabemos que están a una cierta distancia esos objetos, pero vistos desde la Tierra están a tan increíble distancia de nosotros que todos ellos nos parecen que están a la misma distancia. Por lo tanto, podemos prescindir de esa tercera dimensión y atender únicamente a las dos dimensiones que tenemos que reportar. Y eso no solo funciona para la bóveda celeste, sino también para las coordenadas geográficas. En la Tierra hablamos de las coordenadas GPS que nos da la maquinita del teléfono, del coche, ¿verdad? Entendemos todo el mundo lo que significa latitud y longitud. La latitud es la distancia que nos separa en grados. Recuerden que yo cuando hablo siempre de distancias o casi siempre de distancias me refiero a distancias angulares, es decir, el ángulo que forma nuestra ubicación geográfica con el ecuador, la distancia angular que nos separa del ecuador de la Tierra. El ecuador de la Tierra, después veremos alguna imagen al respecto, es la línea imaginaria que divide los dos hemisferios terrestres, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es la línea, el círculo máximo, la circunferencia máxima que equidista de ambos polos, que equidista unos 20.000 kilómetros más o menos, tanto del polo norte como del polo sur. Es decir, todos los puntos que rodean el perímetro de la Tierra en la línea del ecuador distan lo mismo del polo norte que del polo sur. Esa es la definición de ecuador. Pues bien, la distancia que separa a un punto concreto de la superficie del globo de ese ecuador lo llamamos latitud. Por ejemplo, León, la ciudad española donde estoy grabando este vídeo, estamos a 42 grados y pico y medio de latitud norte. Eso significa que estamos en el hemisferio norte y que dista nuestra posición del ecuador de la Tierra 42 grados. Si la máxima distancia lógicamente es la del polo norte, que estaría a 90 grados, pues se puede decir que estamos más o menos a medio camino entre el polo norte y el ecuador. Esa es la latitud. Mientras que la longitud es el mismo concepto, pero referido no a la línea del ecuador, sino a una línea que lógicamente es perpendicular al ecuador, que es la que traza el meridiano de Greenwich. Si la línea del ecuador, la posición es inequívoca, porque está clara y ya se conocía, por lo menos teóricamente, desde la más remota antigüedad, que si la Tierra es esférica y gira sobre sí misma, necesariamente tiene que
necesariamente tiene que tener un ecuador, ¿verdad? Pues no está tan clara la posición o la existencia de un meridiano. Imaginemos una esfera que está rotando sobre sí misma. Si podemos ubicar en la superficie de esa esfera los polos de rotación, es decir, donde atraviesa el eje de rotación a la superficie de esa esfera, esos serían los polos, la línea que equidista de esos dos polos sería el ecuador. Pero la perpendicular a ese ecuador, también en un círculo máximo, una circunferencia máxima, perpendicular a ese ecuador, claro, podemos ubicarla indistintamente en cualquier perpendicular a ese ecuador, ¿no? Esto es una complicación histórica en la que no vamos a entrar. De esas infinitas posibles meridianos cero que podíamos delimitar en la superficie de la Tierra, ¿por qué se eligió justo el que pasa por la localidad británica de Greenwich y no cualquier otro? Pues no había ninguna razón del tipo geográfico científico para decantarnos por un meridiano y descartar cualquier otro. De hecho, durante bastantes años, el meridiano cero considerado a nivel internacional fue el meridiano que pasaba por la isla de Hierro, la isla de las Canarias, el Hierro, de forma que si definimos el meridiano que pasa por esta isla como el meridiano cero, todas las longitudes de Europa, por ejemplo, tendrían signo positivo. Por razones históricas que, como digo, no vamos a entrar, al final los astrónomos, los geógrafos, convinieron en definir el meridiano cero, el equivalente al ecuador en el otro sentido, en el otro eje, en la otra dimensión, es el meridiano que pasaría por los dos polos, lógicamente, y por la localidad, por el observatorio de Greenwich, que es un pueblo, una localidad cercana a Londres en Inglaterra. De esta forma tenemos los dos ejes con respecto a los cuales podemos medir cualquier posición en el globo. La latitud, la distancia angular que nos separa del ecuador, y la longitud, la distancia angular que nos separa del meridiano de Greenwich. La única salvedad que hay que tener es que, si bien la latitud clásicamente se mide en grados, como lo hemos hecho, la latitud de León decíamos que era 42 grados, la longitud, por razones que veremos en algún momento, se mide, teóricamente también se puede medir en grados, pero es mucho más habitual hablar de horas, de horas de distancia. Si la Tierra tiene que dar una vuelta en torno a su eje cada 24 horas, pues más o menos se puede decir que cada hora recorre 15 grados. 15 por 24 son 360. Entonces, si bien a nivel convencional, para no complicar los cálculos, se suele hablar tanto para la longitud como para la latitud de grados. Entonces tenemos una esfera en la cual tenemos un ecuador, una línea ecuatorial con diferentes paralelos, tanto más próximos al ecuador cuanto menor sea la latitud, y también tenemos una serie de gajos, ¿verdad?, de usos que cortan a los polos. Uno de ellos es el meridiano de Greenwich, y tenemos 360 grados, que son los que completa la circunferencia, el circuito, el perímetro de la Tierra. Pues bien, decíamos que este mismo sistema de coordenadas lo tenemos que trasladar también, no solo para ubicar objetos en la superficie de la Tierra, sino sobre todo, como buscan los astrónomos, para ubicar objetos en la superficie en la superficie interna de esa cúpula, de esa bóveda celeste que llamamos el cielo, el firmamento nocturno. La forma más intuitiva quizás es la que ven aquí representada en esta imagen. Es simplemente
hablar de una primera coordenada que llamaríamos altura. Si yo veo un objeto en el cielo a una determinada altura, pues puedo medir esa altura suponiendo que el horizonte, la línea que ven aquí, dibujada en continuo, tiene una altura de 0, ¿verdad? Convencionalmente, aunque astronómicamente se puede hablar de varios horizontes y hasta 5 maneras diferentes de definir horizontes. No vamos a entrar en detalles ahora mismo, aunque sea a manera, inicialmente me vale con una intuición general de lo que es el horizonte. El horizonte de ese que habíamos definido, de un mar completamente sereno, tranquilo, que nos define una línea continua a partir de la cual podemos medir la altura de cualquier objeto situado en el cielo. Esa primera coordenada la llamamos altura, que convencionalmente en astronomía se designa por la letra H. Por lo tanto, si yo veo un objeto que está a medio camino entre el horizonte y el punto más alto del cielo que tengo encima de mi cabeza, estaría a medio camino, pues estaría a 45 grados de altura. Un objeto en el horizonte estaría a 0 grados. El punto más alto del cielo, el que tengo justo encima de mi cabeza, estaría a 90 grados. Y cualquier altura intermedia pues tendría una posición intermedia en esa forma de calcular la posición de ese hipotético astro, ¿no? Si nos acordamos de los trucos que habíamos aprendido en el vídeo anterior, podemos medir alturas incluso de forma totalmente inexacta, pero bueno, por lo menos bastante fácil de implementar en una práctica de campo, simplemente con el brazo, ¿no? El brazo extendido, decíamos que un palmo más o menos son alrededor de 20 grados, una mano son 10 grados, un dedo eran 2 grados, el dedo meñique subtiende un ángulo de medio grado y así sucesivamente. Entonces, combinando estas diferentes posiciones, pues podemos medir de forma aproximada, lógicamente, la altura de cualquier astro. Los astrónomos no lo hacen así, utilizan, lógicamente, como podrán entender, instrumentos científicos más precisos, pero a nivel de una explicación didáctica sencilla de campo se puede utilizar perfectamente a la mano para darse cuenta más o menos de la altura a la cual está un objeto suspendido, un astro, por ejemplo, en el cielo, tanto diurno como nocturno. Esto requiere, lógicamente, que seamos capaces de ver el horizonte, lo cual de día no presenta problemas, pero de noche, aquellos que tengan experiencia de ver el cielo desde un barco por la noche, en alta mar, de forma que no se vea nada más que el océano, el mar, no se vea ningún asomo de tierra firme por ningún sitio, no es nada intuitivo ubicar de noche, en una noche cerrada sin luna, dónde está ese horizonte, porque claro, vemos que la bóveda celeste, más o menos donde llegan las estrellas, podemos intuir más o menos por dónde está la posición, pero claro, en la medida en que los astros cada vez van siendo más débiles a medida que se van acercando a su posición al horizonte, por el hecho de que la luz que recibimos de esas estrellas tiene que atravesar cada vez una capa más densa, más espesa, más amplia de atmósfera, pues los límites no están muy bien definidos. Hay un instante de la noche que los astrónomos llaman crepúsculo náutico, que no dura mucho, dura menos de una hora, unos 20-30 minutos, depende también de la ubicación, pero en algunos sitios no más de 20 minutos, en la cual es lo suficientemente de noche como para ver estrellas, pero todavía no es lo suficientemente de noche como para que se deje ver el horizonte del mar. Unas circunstancias que hay que aprovechar justo ese momento para medir la altura de los astros, porque si lo hacemos antes, el horizonte se ve perfectamente, pero lo que no se ve son las estrellas,
y si lo hacemos muy tarde veremos muy bien las estrellas, pero no veremos, por lo menos no veremos muy bien el horizonte. Por lo tanto, se entiende que hay un periodo de la noche, el crepúsculo náutico, a diferencia del crepúsculo astronómico que viene después. El crepúsculo náutico es aquel momento de la noche, como digo, en el que se ven ambos elementos que necesitamos para medir la altura. La estrella propiamente dicha, lo que queremos ver, lo que queremos, el objeto del cual queremos medir la altura, y el horizonte, que es la línea base de referencia con respecto a la cual queremos medir ese parámetro. Decíamos que nos hace falta 2 coordenadas, ¿no? Al igual que si cuando yo quedo con un amigo no es suficiente que le diga que quedamos en la calle tal, porque la calle tal es muy larga, ¿no? Tengo que decirle, quedamos en la calle tal, esquina con ¿cuál? Esquina con otra calle. Aunque sea a ese nivel, nos damos cuenta de que necesariamente tenemos que reportar siempre 2 coordenadas. 2 coordenadas para poder ubicar cualquier posición geográfica, tanto en el suelo, tanto en la Tierra, tanto en la superficie de nuestro planeta como en el cielo. La otra coordenada que necesitamos la llamamos en astronomía el azimut. Azimut, que normalmente se denota por A o AZ. Saben que azimut, creo que la Real Academia lo admite con Z y con C, por lo que tengo entendido. El azimut, que es la coordenada perpendicular a la altura, que nos permite ubicar en este sentido, en el sentido horizontal, la posición de ese objeto. Si la línea base para la altura era el horizonte, ¿cuál es el punto de origen del sistema de medición del azimut? Aquí hay que hacer una pequeña puntualización. Históricamente, por razones sobre todo por su uso, su empleo en náutica, el punto origen para medir el azimut ha sido, como digo, históricamente el sur, el punto cardinal sur. De forma que si disponemos de una brújula o podemos determinar la posición del punto cardinal sur mediante otros métodos, pues ese sabemos que sería el origen de coordenadas del azimut. Si bien es cierto que a partir de cierto momento histórico hasta hoy se tiende, para no complicar los cálculos y sobre todo la transformación de coordenadas y la ubicación de los astros en los atlas, en los catálogos, se tiende a transformar ese punto de origen a el punto diametralmente opuesto, es decir, al norte. En cualquier caso, antes de reportar el azimut de un astro, de un objeto en el cielo, tenemos que estar seguros de cuál es nuestro origen de coordenadas. O bien es el punto cardinal sur o bien es el norte. Porque claro, no es lo mismo reportar el azimut con respecto a un punto que al otro. Aunque la transformación se puede hacer muy sencilla, esto, si no lo hacemos así, puede dar problemas de ubicación astronómica a la persona que esté intentando interpretar esas coordenadas reportadas de esa forma, con altitud y con azimut. En este diagrama, por ejemplo, el azimut está medido con respecto al sur geográfico, al punto cardinal sur. Entonces, siempre en sentido, como ven aquí, si lo referimos al sur, en sentido horario, en astronomía me oirán muchas veces hablar de sentido horario y sentido antihorario, que es simplemente el sentido de las agujas de reloj o sentido opuesto o contrario a las agujas de reloj. No nos gusta hablar a los astrónomos de izquierda a derecha, porque claro, izquierda a derecha podemos decir que esto sería movimiento hacia la derecha, ¿no? Pero claro, si lo medimos desde el polo norte sería ya a la izquierda. Es como cuando decimos la aguja del reloj cuando está a las 12 va a moverse hacia la derecha,
Claro, pero cuando está a las 6 se va a mover a la izquierda, y cuando está a las 9 se va a mover hacia arriba. Por lo tanto, izquierda y derecha en el cosmos, como dice un famoso libro, son conceptos ambiguos, y por lo tanto se tiende o se prefiere hablar de movimiento o sentido horario a favor o siguiendo el sentido de las agujas del reloj, o bien antihorario en sentido opuesto, en sentido contrario. Por lo tanto, aquí vemos que el azimut se mide. En principio vamos a seguir el sistema clásico de medirlo con respecto al sur, y en sentido horario midiendo también esa distancia en forma angular. Por lo tanto, esto sería más o menos unos 90 grados, ¿verdad?, de azimut. El polo norte estaría a 180 grados del polo sur, lógicamente. El este estaría a 270 grados del polo sur, y se completaría el circuito. El horizonte en total tendría 360 grados de vuelta, ¿no? Pequeño paréntesis para explicar esto de horario o antihorario. Realmente no es el cielo el que tenga un sentido, el movimiento o las coordenadas, no es que tengan sentido horario o antihorario. Son los relojes realmente los que tienen sentido celeste o anticeleste. Es porque se supone que los primeros relojes, los que se inventaron en la Edad Media, su esfera no tenía 12 horas, sino que tenía 24, eran menos precisas, y además solo tenían una aguja. Aquí en el reloj de la Catedral de León la gente se confunde un poco porque entiende que la aguja que tiene es una aguja muy larga, que parece que son dos, ¿verdad? Pero realmente es una sola, carece de minutero, como eran los relojes en la antigüedad. Entonces daban una idea muy aproximada de la hora que era. Se podía aproximar al cuarto de hora como mucho, pero no te daba la información de minutos que te dan los relojes modernos actuales. Imaginemos un reloj que tiene una esfera de 24 horas en vez de 12, por lo tanto da una vuelta entera y no dos, como lo hacen los relojes actuales, cada día. La aguja, el movimiento de esa aguja intentaba que la aguja horaria, la única que tenían, señalara hacia la posición del sol, de forma que el sol, cuando salía por el este, apuntaba en esa dirección. Imagínense que tengo un reloj en mi mano y estoy en la posición de ese muñequito en el centro del dibujo. Un reloj que tiene 24 horas, que no 12, sino 24, y lo ubico de forma que a la señal de las 12 se dirija en la misma dirección que el punto cardinal sur. Pues el sol saldrá a las 6, es decir, cuando la aguja está señalando hacia la izquierda, sale por el este. Llegamos al mediodía justo cuando el sol está justo encima del punto cardinal sur, es decir, son las 12, la aguja señala también a las 12 y se pone 6 horas después por el oeste, cuando la aguja está señalando a la derecha justo al punto cardinal oeste. Es por lo tanto los relojes los que intentaban ser una especie de brújulas que seguían la posición del sol, y no, de forma que es más exacto decir que eran los relojes los que seguían el cielo y no el cielo los que seguían los relojes. Pero bueno, dejando aparte de esta pequeña digresión, yo creo que este sistema de coordenadas, altura y azimut, es quizás el sistema más fácil de entender. Esto incluso un niño pequeño puede entender, y no solo puede entenderlo, sino que puede practicarlo. Con el truco de las manos que decíamos el otro día, pues podemos medir perfectamente, aproximadamente, lógicamente, la altura y el azimut de cualquier objeto del cielo, de la luna, de una estrella brillante, de un cometa, de lo que fuera. Ventajas e inconvenientes que tiene este sistema, no sé si lo he dicho, es el sistema de coordenadas altazimutales.
por la pareja de componente de coordenadas que lo forman, ¿no? La altura y el azimut de los objetos que queremos ubicar en el cielo. Entonces, si nosotros vemos esa supernova que decíamos en el ejemplo, pues diríamos al observador de referencia que queremos comunicar esta posición en un observatorio, pues que hemos visto un objeto extraño, un ovni o una supernova a 40 grados, es decir, a 2 palmos del horizonte, a 40 grados de altura y a una distancia del sur de, vamos a decir, de 90 grados. Es decir, está justo sobre el horizonte este. Entonces tendremos ya las dos coordenadas: altura 40 grados, azimut más 90 grados o 90 grados hacia el este, teniendo como punto de referencia el sur. Esto es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que, como estamos viendo, es muy sencillo de utilizar y de entender, sobre todo, pero tiene el gran inconveniente, tiene dos inconvenientes. Primero, que depende, como se puede entender, de la posición del observador. Imaginemos que estamos reportando esta pareja de coordenadas al observatorio y el observatorio contestará: muy bien, está a 40 grados de altura y a 90 de azimut. Pero claro, eso es con respecto a su posición de usted, es decir, a la posición del observador, no a la mía, que estoy en otra posición geográfica totalmente distinta. Igual estoy en otro continente. Igual para usted es de noche, pero para mí es de día, porque estoy en Australia. Entonces, sus coordenadas de 40 altura, 90 azimut, para mí no significan nada, porque yo en esas coordenadas veo un cielo totalmente diferente. Si la superficie de la Tierra es esférica, a pesar de lo que opinan los terraplanistas, si la superficie de la Tierra es esférica, la posición del horizonte de un observador en España es totalmente diferente de la posición que tiene el horizonte de un observador ubicado en Italia o en Francia o en China o en Australia o en medio del Océano Pacífico. Y si el horizonte es diferente, eso significará que la altura del mismo objeto para diferentes observadores también será diferente, y el azimut lógicamente también será distinto. Por lo tanto, el gran inconveniente que tiene el uso del sistema de coordenadas altazimutales es que no se puede transferir esa información a otros observadores que tengan otras ubicaciones geográficas. Ese es el gran inconveniente. Y el segundo inconveniente es que si estamos tratando de relatar la posición de objetos astronómicos, a poco tiempo que pase, a medida que va transcurriendo la noche o el día, nos damos cuenta de que la posición de estos objetos va cambiando. Ejemplo, el Sol. El Sol, cuando amanece, tiene una altura de 0, porque está saliendo en ese momento del horizonte, y tiene un azimut aproximadamente, vamos a decir que estamos haciendo la observación a finales de junio, tiene un azimut de más 270 grados, es decir, está saliendo por el este, ¿verdad? Por este punto de aquí. Por este punto de aquí, por el este. Pero no pasará mucho tiempo hasta que nos demos cuenta de que sus coordenadas altazimutales han variado. A mediodía tendrá unas coordenadas altazimutales totalmente diferentes, porque estará más o menos por aquí, encima del punto cardinal sur. Tendrá una altura de unos 50 grados, por ejemplo, y un azimut de 0, porque estará justo sobre el origen de coordenadas de esta segunda coordenada que estamos llamando azimut. Y a las 6 horas más o menos se estará poniendo, volverá a tener una altura de 0, porque estará atravesando justo el horizonte para ocultarse detrás de él, y tendrá un azimut de 90 grados. Por lo tanto, nos damos cuenta de que las coordenadas altazimutales no solamente dependen de la posición geográfica del observador,
sino también dependen de el momento en el cual estemos haciendo esa observación. Por lo tanto, no hemos avanzado gran cosa a la hora de ubicar de manera inequívoca, no ambigua, la posición de cualquier objeto en el cielo. Porque si esa posición va a depender de la mía, de mi posición, de la posición que hace el observador y del momento en el cual hago esa observación, pues la utilidad de este sistema es francamente mejorable. Por lo tanto, tenemos que apañarnos para conseguir un sistema de coordenadas que no dependa ni de la posición del observador ni del momento en el cual se hace la observación. Y existen varias alternativas, afortunadamente, a este sistema de coordenadas altazimutales. Básicamente consiste en trasladar la posición del origen de coordenadas de una posición meramente terrestre, como es la que usa el sistema altazimutal, porque hace uso de una posición geográfica ubicada en la superficie de la Tierra, como es el norte o el sur, los puntos cardinales de la rosa de los vientos de la Tierra, trasladar la posición de ese origen de coordenadas de la Tierra al cielo. Y entonces, midiendo la posición de los astros con respecto a un punto concreto del cielo, las coordenadas ya pasan de ser relativas, referidas a la posición del observador, a absolutas, referidas a una posición concreta del cielo. Lo veremos con más detalle a continuación. Sucede que, como ven en esta imagen, nuestro mundo tiene la mala costumbre de dar vueltas sobre sí misma, como ven ahí en esta animación, y además lo hace en ese sentido. Estoy tentado a decir que es hacia la derecha, pero como decíamos antes, hablar de derecha o izquierda en el universo, si lo piensan un poco, no tiene mucho sentido, porque claro, depende de cómo lo veamos. Si lo vemos dados la vuelta, como lo vería un australiano, pues el sentido de giro sería completamente opuesto, ¿no? Y por eso hablamos de levante, que es el sentido por el cual desde aquí, desde España por lo menos, nos da la sensación de que es donde se levanta el sol sale por Baleares y Valencia y se pone por Portugal y por Galicia, ¿no? Y por Huelva. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir avanzando el sentido de giro en el sentido contrario, es decir, si lo viéramos desde el hemisferio norte, pues pudiéramos ver la Tierra girando desde una posición elevada desde la superficie del mundo, pues veríamos girar a la Tierra en el sentido que vemos en el vídeo. Cualquier objeto que está girando, cualquier esfera, la Tierra no es exactamente esférica, pero a nuestro nivel podemos asumir que lo es, una esfera casi perfecta, tiene un pequeño achatamiento de unos cuantos kilómetros, de unos 30 kilómetros con respecto, es decir, es el eje medido de polo norte a polo sur es unos 30, creo que son 30 y pico kilómetros más corto que medido de este a oeste. Es un achatamiento que en comparación con los 6.700 kilómetros que tiene la Tierra de radio es totalmente casi despreciable. Tiene sus implicaciones, lógicamente, a nivel geodésico y geofísico y geográfico, pero a nivel astronómico tiene muy pocas implicaciones ese achatamiento. Podemos asumir que es una esfera que está girando en torno a su eje de rotación una vez cada 24 horas. Cada 24 horas, ahora, en este momento de la historia geológica del mundo, porque sabemos que la Tierra ha ido ralentizando su velocidad de rotación a medida que han ido transcurriendo los eones. Creo que era en el Precámbrico cuando las primeras dataciones mediante métodos paleontológicos se puede hacer esto. Nos hablan de una Tierra que hace miles de millones de años giraba a mucha más velocidad y daba una vuelta
en torno así solamente cada 9 horas. Ese ritmo de giro se ha ido ralentizando con el tiempo, sobre todo por efecto de las mareas que han ido frenando. Imagínense un ciclo diario de mareas, que hay una gran masa de agua oceánica que choca contra la costa un par de veces al día durante cientos de millones de años. Ese freno ha ido retardando el giro del mundo, de forma que ahora son unas 24 horas y previsiblemente el ritmo de giro irá decreciendo con el tiempo, pero eso no nos preocupa a nosotros mortales. Lo único que implica es que cada cierto tiempo el año se amplía un segundo, lo que llaman el segundo intercalar. Si quieren gastar una broma a sus amigos, consulten si el año siguiente va a ser embolístico, es decir, va a tener un segundo adicional o no, para tomar las uvas de Nochevieja en el momento correcto, porque el 99,9% de la población humana las va a tomar mal, las va a tomar un segundo antes de cuando las tomaría un astrónomo que esté bien informado. Los segundos intercalares que se añaden al último minuto del año se hacen así precisamente para compensar este frenado secular que sufre la rotación de la Tierra. Cada vez hay menos segundos intercalares porque el ritmo de frenado cada vez es menor, por el hecho de que la Luna, como veremos en su momento, cada vez está más distante de nosotros. En cualquier caso, lo que nos importa ahora es definir este movimiento de giro. Vamos a asumir que lo completa 40.000 kilómetros más o menos de perímetro en 24 horas, por eso decíamos el otro día que a la altura de España, que estamos más o menos por aquí, ¿verdad? Pues estamos a medio camino aproximadamente entre el polo y el ecuador, pues tenemos que completar un circuito de unos 20.000 kilómetros a la latitud de España en tan solo 24 horas, por lo tanto nos movemos en ese sentido de giro a unos 800 kilómetros por hora, más rápido que el avión comercial más rápido que conozcan. En una esfera que gira podemos definir un eje de giro, un eje de rotación que atraviesa la Tierra del polo norte al polo sur, y que precisamente por atravesar la Tierra, la superficie de la Tierra, permite definir estos dos polos. La posición de los polos tampoco ha sido la misma a lo largo de los siglos, de los milenios, por movimientos que ha habido de las placas continentales y del manto y el núcleo de la Tierra. En fin, la historia geológica tan complicada que ha tenido nuestro planeta y en general todos los planetas del sistema solar ha hecho que la posición de los polos no haya sido exactamente la misma a lo largo de las eras geológicas. Ahora mismo la rotación de la Tierra es bastante estable, en el sentido de que prácticamente todos los días esto se hace con medidas de precisión, con círculos meridianos que miden la posición de las estrellas con mucha precisión. Se puede calcular desviaciones de ese patrón de 24 horas de unos pocos milisegundos. Además, con la ayuda de los modernos relojes atómicos tan potentes, se puede medir cualquier desviación en el orden de magnitud de los milisegundos. El organismo internacional que se encarga de estas mediciones, que tiene su importancia práctica, sobre todo pues a nivel de aplicaciones tipo GPS y GLONASS y Galileo y estos redes de satelitales que nos informan de la posición de los objetos en la superficie de la Tierra. El organismo internacional que se encarga de estos cálculos es la Oficina Internacional de la Rotación de la Tierra, que tiene sede en Frankfurt y que tiene una red de mediciones a escala mundial que informan de pequeñas desviaciones que se derivan sobre todo de movimientos sísmicos. Se sabe
por ejemplo, que el infausto maremoto que hubo en el año 2004, creo que fue, en Indonesia, fue de tal calibre que consiguió acelerar un poquito la rotación de la Tierra, porque imagínense una placa casi entera continental desplomándose unos cuantos metros. Eso hace aumentar el momento de inercia de la Tierra y de forma que puede llegar a acelerarse unos pequeños milisegundos al día. Y lo mismo pasa a nivel global, atendiendo, por ejemplo, al llenado o al vaciado de presas. Se sabe que la rotación de la Tierra puede acelerarse o decelerarse unos cuantos milisegundos en función de si la red de presas de las gargantas de China, por ejemplo, esos pantanos tan voluminosos que hay en ese país asiático, están llenos o no. Imagínense el calibre de las masas de las que estamos hablando. También depende, por ejemplo, de si las mediciones se hacen en el verano boreal o el verano austral, en el sentido de que si, por ejemplo, si hacemos la medida en la primavera-verano del hemisferio norte, la gran masa forestal que cubre inmensas regiones, sobre todo de Eurasia, acumula mucho más biomasa, mucho más peso, por lo tanto hacen que se ralentice un poquito, solo unas pequeñas milésimas de segundo, la velocidad de rotación de la Tierra durante esos meses. ¿Se puede demostrar de alguna forma que es la Tierra la que gira y es el mundo el que está quieto viendo cómo gira la Tierra? Pues decíamos el otro día que no. Y esto en contra de la creencia popular que afirma que este experimento, el famoso péndulo de Foucault, es una prueba irrefutable de el movimiento de giro del mundo. Pues tampoco. Es una prueba de que hay movimiento, eso sí, pero no de que es la Tierra la que se mueve y es el resto del universo el que está quieto, porque decíamos que el movimiento, tal y como lo entiende actualmente la física desde Galileo y confirmado después por la relatividad especial de Einstein, el movimiento es relativo siempre. Tenemos que definir siempre qué objeto, qué cuerpo material consideramos quieto para medir con respecto a él, pero solo con respecto a él, el movimiento de otro cuerpo material. El experimento del péndulo de Foucault consiste en lo siguiente. Si nosotros disponemos de un péndulo que esté lo suficientemente bien afinado y calibrado, de forma que el rozamiento de la cuerda con respecto al armazón que lo sustenta sea prácticamente despreciable, pues, y lo hacemos oscilar con un primer impulso en sentido, por ejemplo, norte-sur, ese plano de oscilación norte-sur va a tender, por cuestiones de inercia del propio movimiento de la lenteja del péndulo, va a tender a mantenerse en el tiempo con independencia del movimiento del marco del armazón que está sujetando el péndulo. Es decir, si yo pongo un péndulo cualquiera, cuanto más masivo y más finamente ajustado esté la cuerda con respecto al armazón, mejor, pero vale con cualquiera, aproximadamente. Si dispongo un primer movimiento en sentido norte-sur, este plano de oscilación va a tender a mantenerse en el tiempo, a pesar de que yo haga girar el armazón. Aquí el armazón está representado por este cuadradito del cual pende el péndulo, valga la repetición. Aunque yo haga girar este armazón, el plano de oscilación se va a mantener siempre norte-sur, siempre que, como digo, el rozamiento de la cuerda del cable del que pende la masa del péndulo sea despreciable con respecto al propio armazón, porque si no lo arrastraría y lo contagiaría al péndulo de su propio movimiento. Si despreciamos este rozamiento, se supone que este plano se mantiene constante.
como de hecho no lo hace, como de hecho si hacemos este experimento con un péndulo de Foucault, vemos que el plano de oscilación se va moviendo poco a poco, y si al principio estaba girando norte-sur, dentro de unas horas lo hará noreste-suroeste, y dentro de unas horas lo hará este-oeste, es decir, el plano se va moviendo. La única forma de explicar este movimiento, si asumimos que el plano se ha mantenido invariable, por el principio físico que habíamos definido, la única explicación a este movimiento es que ha sido la propia Tierra la que ha ido girando en sentido contrario. Esto se entiende muy bien si disponemos el péndulo de Foucault oscilando justo encima del polo norte de la Tierra. Este plano de movimiento que inicialmente se ha establecido en sentido este-oeste, si se dan cuenta, el plano no ha variado ni un ápice. Lo que se ha ido moviendo es la Tierra debajo de ese plano. Y por lo tanto el plano dará una vuelta completa cada 24 horas. El péndulo de Foucault no solo funciona bien en el polo norte, de hecho no sé si se habrá utilizado alguna vez en ese lugar de la Tierra. Funciona en principio en todas las posiciones geográficas que no tengan una latitud no nula. Es decir, en el Ecuador no funciona. Si vamos a Quito, capital de Ecuador, y vamos al Museo de Ciencias, les aseguro de que no va a tener un péndulo de Foucault. O si lo tiene, lo habrán puesto precisamente para demostrar que en esa posición justo no funciona. Es decir, el plano de oscilación no se mueve en un ápice ahí en esa posición. Entre no moverse en el Ecuador y moverse, dar una vuelta cada 24 horas, pues todas las posiciones intermedias, todos los intervalos intermedios se dan a medida que vamos aumentando la latitud. Por ejemplo, a la latitud de España, el plano de oscilación de un péndulo de Foucault tarda no 24 horas, pero tampoco infinitas horas, como lo hace en Ecuador, sino un término intermedio. Tarda, creo que son unas 33 horas en dar una vuelta completa a la circunferencia, a los 360 grados de la circunferencia. ¿Esto demuestra que es la Tierra la que se mueve y es el cielo que está quieto? Pues lamentablemente no, a pesar de lo que dicen muchos libros de texto que afirman que esta es una prueba irrefutable del movimiento absoluto de la Tierra. Como decimos que este movimiento absoluto no existe porque no puede definirse en el universo, en el cosmos, puede explicarse el movimiento del péndulo de Foucault desde una perspectiva tolemaica. Pues sí, la explicación desde el punto de vista físico es más compleja, pero no es imposible. El hecho de que la Tierra tenga un abultamiento ecuatorial que habíamos explicado anteriormente como consecuencia de la fuerza centrífuga que implica la rotación una vez cada 24 horas, el hecho de que se haya achatado por los polos, ¿acaso eso no demuestra que es la Tierra la que se mueve? Tampoco, porque hay una explicación físicamente equivalente a la fuerza centrífuga de la rotación, que explicaría el mismo efecto, el hecho del abultamiento del ecuador de la Tierra, el achatamiento de los polos, asumiendo que es la Tierra la que está quieta y que es el resto del universo el que gira. Se puede explicar perfectamente desde esa otra perspectiva y con los mismos efectos, con las mismas consecuencias. ¿Acaso no demuestra la aceleración de Coriolis el hecho de que las masas de aire, a medida que se van desplazando de norte a sur o de sur a norte, van ganando o perdiendo velocidad de giro y por lo tanto se van acelerando con respecto a la superficie de la Tierra, lo que se llaman los vientos alisos, por ejemplo, la aceleración de Coriolis? ¿Acaso no demuestra eso el hecho de que es la Tierra la que se mueve? Pues no, pues tampoco, porque por la misma regla de tres, por la misma explicación, se puede explicar todos los efectos físicos que conlleva la rotación de la Tierra, se pueden explicar perfectamente sin recurrir a una física extraña, asumiendo una perspectiva puramente tolemaica, es decir, con una Tierra
quieta y con un universo girando en torno a ella. Y por lo tanto, a medida que vamos progresando con nuestras explicaciones, pues vamos a ir alternando una perspectiva u otra en función de lo que nos convenga, como decíamos la vez pasada. Voy a intentar que mis vídeos no sean más allá de 1 hora, llevamos 1 hora hablando, por lo tanto vamos a cortar aquí y reanudamos la explicación en un próximo vídeo.